Parece que en enero, en enero vamos ya, creo, no sé, la verdad. Empezaron a hacer para noviembre las primeras regresadas. Ok, ingenieros, vamos a ir a la clase. A ver, ok. Hoy es 10 de noviembre, así que veamos quién en la lista es el número 10. 10. Señor Contreras, por favor, active su micrófono. Señor Contreras. Señor Contreras, buenas tardes. Por favor, ¿puede hacerme un resumen de lo que vimos en la clase anterior, por favor? ¿Aló? Sí, le escucho. Tiene problemas con el micrófono. Vamos con la siguiente persona que está en el listado, el número 11, que sería Francisco Freire, por favor. Aquí, Inge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hazme un acuerdo de lo que vimos en la última clase, por favor. Ya, Inge. Como tema principal teníamos el principio físico de propagación, en donde hablábamos acerca de una tabla comparativa de lo que viene siendo entre la fibra óptica y las otras tecnologías. De igual forma se estaba hablando de las aplicaciones que tenía la misma, como lo que viene siendo en las industrias de las telecomunicaciones, industrias médicas, industrias industriales. Se hablaba, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, que es netamente para el diseño de redes de acceso. También tenemos dentro de lo que es la de KTV, lo que viene siendo IPTV. En las industrias médicas se hablaba de lo que viene siendo tanto hablábamos de que se utilizaba en la parte de, por ejemplo, para las varices y también en lo que viene siendo, no recuerdo bien el término médico, pero era endoscopías Ya. para la parte industrial, para lo que viene siendo también redes. También dentro de lo que viene siendo las redes de computadoras se hablaba que cómo más o menos cómo estaban, cómo se dividían el tipo de redes, cómo estaban unidos entre edificios. También hablábamos del Blackbone, asimismo dentro de las aplicaciones médicas, como ya mencioné. el- y por último, ya nos fuimos al principio físico de propagación, en donde hablábamos de cómo está constituido la fibra con un núcleo que puede ser de vidrio o de plástico, un recubrimiento principal y el revestimiento, que esta viajaba a la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y que consta de dos principios, de la reflexión y la refracción. Eh, Hablábamos también de que estaba constituido por tres núcleos, en los cuales se hablaba del aire que tenía de 0,9, que se acercaba al 1, y teníamos entre el núcleo 2 y el núcleo, la capa 2 o capa 1 de 1,46. También hablábamos de dentro de la teoría cuántica, la, lo corpuscular y la ondulatoria, la emisión espontánea, y nos quedamos para revisar
la, el- la ecuación de las mismas, Inge. Ok. Gracias. Muy amable. Te agradezco, ingeniero Freire. Ya, Inge. Chévere. ¿Hasta ahí alguna pregunta, tal vez, ingenieros? Ninguna, creo. Vamos a ver la primera parte de la clase. Bueno, el tema de hoy es principio físico de propagación de la fibra óptica o en la fibra óptica. ¿Cuál es el objetivo? Entender el principio físico de propagación en la fibra óptica. Dentro de la agenda y los tópicos que vamos a ver es el ancho de banda real de la fibra. Vamos a ver la ley de Snell, el ángulo crítico, el cono de aceptación y la apertura numérica desde el principio físico. Y obviamente ejercicios. Y después vamos a ver la segunda parte de la clase. Déjenme ver, creo que sí. Yo creo que sí vamos a alcanzar, que sería parámetros de pérdidas en la fibra. Es lo que vamos a hacer. Esta última parte va a ser entre hoy y mañana, ¿ya? Para terminar la clase, la semana más que todo. Y mañana recuerden que cada jueves voy a mandar los deberes para que puedan hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, hagan este ejercicio, definan el concepto, recapitulando la materia, más que todo para que puedan revisar y no perdernos más que todo toda la idea de lo que hemos visto. Ok, vamos a la primera parte en lo que nosotros vamos a trabajar, que es ver el ancho de banda real. Vamos a la primera parte. Entonces, nosotros sabemos que el índice de refracción es lo como la onda lumínica viaja y puede refractar o reflexión en una superficie dependiendo el índice de refracción que tiene la superficie. Entonces, este parámetro de n depende mucho de la superficie donde se pueda propagar esta onda lumínica. Recordando que el índice de refracción no es nada más que la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación del medio. Entonces, con esto tenemos que es adimensional el índice de refracción. Ahí en el folleto, ustedes creo que tienen, no me acuerdo en qué página es, ustedes tienen unas tablas de índices de refracción. Los índices de refracción que más me interesan a mí es los siguientes. Por ejemplo, yo voy a tener el N0, que es del aire. Es del índice de refracción del aire, que es prácticamente o aproximadamente a 1. Listo. ¿Qué más necesito yo tener? Bueno, también puedo tener el índice del agua, que también me puedo utilizar, que es 1.33. Después viene lo que es prácticamente el vidrio, que es el de silicio, o bueno, sería el de vidrio óptico que le dicen, el núcleo de vidrio. El índice de refracción llega a un valor de 1.5 y podemos poner el índice de refracción de la cubierta de la fibra, que le dicen que es de cuarzo fundido, le dicen en algunos casos, ¿no? El de la cubierta que es de cuarzo fundido. Este es igual de 1.46. Esos son los que yo más tomo en referencia. Hay otros del cuarzo, del alcohol, del diamante, del hielo, que la verdad yo no me acuerdo. Entonces, estos son los que yo más manejo para poder entender el principio físico. Entonces, que hay que recordar que nosotros vamos a tener, voy a graficarle aquí, ustedes van a graficar súper bien en su cuaderno, y voy a tener el núcleo y la cubierta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un N1, un índice de refracción del núcleo, y voy a tener el de la cubierta, que va a ser N2. ¿Cuál era desde el principio la condición para que haya reflexión interna o que haya reflexión dentro de la fibra? ¿Cuál era la condición? De que el índice N1, yo le pongo con mayúscula, en unos libros van a encontrarle N1 así, que es lo mismo. N1 debe ser mayor a N2 para que haya una reflexión interna total o que podamos refractar en el punto medio de la fibra o capture o capte la onda lumínica. Entonces, con esa condición debemos tomar en cuenta que si yo le paso y le corto a la fibra, como que esto es como que vamos a verle de vista superior, ¿no? A la fibra. Y voy a poner una vista lateral, pues es derecha, izquierda, como ustedes quieran verlo. Yo lo voy a tener de la siguiente manera. Entonces,
Me disculpan que no grafique tan bien. Entonces yo voy a propagar todas estas líneas aquí, que deberían ser entrecortadas. Voy a hacerle así. Ahí. Que se hagan entrecortadas. Que se hagan entrecortadas, ¿ya? Entonces con eso, yo lo que voy a tener es un corte lateral para que ustedes le vean dónde va a estar el núcleo con la cubierta. Entonces aquí yo tengo N1, N2 y N2, tanto en la parte superior como inferior. El núcleo me dice que es de cuánto, si es núcleo de vidrio, es 1.5. Y el de la cubierta, que es de fibra de cuarzo, es 1.46. Ah, listo. Entonces, la condición dice que para que haya una reflexión que capte una onda en este punto que se llega, ¿de cuánto es? Debe ser mayor, ¿no? Entonces, yo estoy yendo de un material menos denso a un material más denso. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí viene la onda lumínica, verán que es una onda de campo, si se puede decir, es un vector, ¿no? Y prácticamente, ¿dónde está yendo la onda? ¿Dónde está viajando? En el aire. Entonces, N0, ¿cuánto es esto? 1. Entonces, prácticamente, si va viajando en el aire, estoy yendo de un material menos denso a un material más denso. No sé si me estoy entendiendo en esta frontera, en este puntito. Y cuando yo ingreso en este punto, aquí en este punto que estoy entrando del aire, de un material menos denso, porque es de 1, y estoy subiendo a un material más denso, puedo refractar. Y cuando yo me choque la señal, es decir, choca aquí el haz, atraviesa aquí este punto, cambia de dirección porque está refractando, o puede ser que puede llegar por acá también y cambiar esta refracción, porque refracción hay que decirle que atraviesa el cuerpo pero cambia de dirección. Llega en este puntito de aquí y hace una reflexión, pero la reflexión que está yendo de un material más denso a un material menos denso, ¿no? Más a un material menos denso, porque es decir que tiene un valor de 1.5 o 1.46 y esa es una reflexión interna total dentro de la fibra. Ahora, con estas ideas que nosotros vamos a ver la ley de Snell, tenemos que aplicarle en la frontera, es decir, las interfaces, para que vean el comportamiento físico que se tiene. Ahora, con toda esta idea, nosotros vamos a determinar el ancho de banda de la fibra. Nosotros sabemos que el ancho de banda teórico es 1 por 10 a la 14 hasta 4 por 10 a la 14 hercios. Nosotros sabemos qué ventanas de operación tenemos. 4 ventanas de operación lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. La primera ventana, ¿de cuánto es? De 850 nanómetros. La otra es de 1330 nanómetros, 1550 nanómetros y 1650 nanómetros. Puede variar, pero que no se actúe. Y ustedes ya saben el por qué no podemos trabajar menor y por qué no podemos trabajar a mayor longitud de onda. Entonces, con esto yo sé que yo tengo el índice de refracción es igual a la velocidad a la luz sobre la velocidad de propagación. Entonces, como ya tengo el índice de refracción del vidrio, yo puedo aplicar la fórmula aquí, ¿no es cierto? Digo, velocidad de propagación real en la fibra es igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción. Es igual a 3 por 10 a la octava metros sobre segundos sobre 1.5. Esto es igual a 2 por 10 a la octava metros sobre segundos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Estamos correcto o incorrectamente? Hagan esa división, por favor. Bueno, este de acá también podría ser antes de que puede ser de 1300 a 1300 nanómetros, ¿no? Puede, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos es una respuesta válida, ¿no? Si preguntan a prueba, por si acaso. No hay ningún problema, ¿no? ¿Sale ese valor, por favor? ¿Me verifican? ¿Me Sí, confirman? sí, sí. Gracias. Sí. Chévere. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La luz viaja a 3 a la octava. La velocidad donde se propaga dentro de la fibra óptica es ¿de cuánto? De 2 a la octava. No va a viajar a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Por el efecto de reflexión, por las interfaces que se va chocando, chocando, chocando y propagando dentro del medio de la fibra.
Entonces, esa es la velocidad de propagación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que la longitud de onda es igual a velocidad de la luz sobre la frecuencia. Voy a determinar la longitud menor y la longitud mayor y puedo tener el ancho de banda. Es decir, lambda 1 va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia F1. ¿Sí? Entonces yo voy a determinar esta parte, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, entonces yo tengo F1 es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud 1. Pero como la velocidad de la luz no es esta, yo entonces digo que la velocidad de propagación es aproximadamente igual a la velocidad de la luz. Entonces, por ende, F1 va a ser igual a la velocidad de propagación sobre longitud 1 y F2 va a ser igual a la velocidad de propagación sobre la longitud 4. Entonces, con eso yo voy a sacar F1 va a ser igual a 2 por 10 a la octava metros sobre segundos sobre 850 nanómetros. ¿Cuánto me da esto? Y F2 que va a ser igual a 2 por 10 a la octava metros sobre segundos sobre 1650 nanómetros. No sé si me ayudan en eso, harán bien, verán. Nanómetros, ¿no? Que sería 10 a la menos 9. 2.35 por 10 a la 14 en servicio. 2.35 por 10 a la 14 hercios. Gracias, Nathan. Y el otro, harán bien, por favor, verificarán ese valor. Los demás también. 1.21 por 10 a la 14. ¿Cuánto? 1.21 por 10 a la 14. Gracias, ingeniero. Entonces, el ancho de banda real con el teórico va desde 1.21 por 10 a la 14 hercios a 2,35 por 10 a la 14 hercios. Este es el ancho de banda real de la fibra óptica. ¿Qué les parece? Vamos, pero... Dije una pregunta. Dime. Ya. Estaba revisando un poco esto de la fibra y ahí decía que la velocidad de la fibra tiende, o sea, teóricamente sería como que infinita, pero lo que limita es los dispositivos que usamos. Sí, es verdad, Sange, o... A ver, no te entiendo bien la pregunta. Repíteme de nuevo, por favor. Estaba, bueno, estaba antes de un curso de fibra y ahí mencionaba que teóricamente la velocidad de la fibra sería como que infinita, no, o sea, no podríamos, como quien dice, ponerle tráfico, que se ponga lenta por tráfico, sino que lo que único que nos limita serían los dispositivos que usamos. Sí, ¿Está bien, Singe? ¿O sí, está bien eso. ¿Sabes por qué? por qué? A ver, teóricamente, si te dice 10 a la 14, yo puedo tener gigas, teras y eta. O peta, si es que llegara. Petahercios. Ahorita estamos hablando en terahercios ya de información, ¿no? Entonces, el ancho de banda, por ejemplo, yo te pregunto, nosotros tenemos el ancho de banda, aquí tenemos en terahercios. ¿Qué dispositivos, transmisores, receptores, multiplexores, amplificadores trabajan en terahercios? Muy pocos y son costosísimos. Entonces, la fibra tiene un ancho de banda muy grande, pero lamentablemente los equipos son los que limitan a que nosotros lleguemos en el orden de los gigas. Dejaradamente podemos llegar a un terabit por segundo de velocidad, desde un giga. ¿Sí? Entonces, de aquí el ancho de banda puede llegar ahí. Pero si tú te das cuenta, nosotros podemos llegar a tera, peta, hercios, pero los dispositivos son los que limitan el ancho de banda. Es como decirte la fibra cable coaxial, por ejemplo, solo llega hasta el rango de UHF, VHF, pero ya más rango ya no soportaría como te digo, el cable, ¿no? Sino que simplemente tendríamos que tener equipos que soporten
la capacidad que tiene la tasa de transmisión y el ancho de banda a través de los equipos de modulación y multiplexación que se va a enviar. Y eso sí es real lo que te han dicho. Eso es real. ¿Por qué? Porque aquí estamos un claro ejemplo. Teóricamente te dice que va de 2, ¿cuánto? De 1 a 4, y pero en realidad vamos de 1,21 hasta 1,35. Eso es real. ¿De qué depende? Del índice del núcleo de fibra. Pero ahora tu pregunta, Nathan, ya pensaron lo que tú hiciste, ya dijeron. Ellos lo que hicieron es dopar, violar a la fibra, le doparon, le hicieron semiconductor y crearon fibras dopadas, dopadas cambiando su índice de núcleo para aumentar el ancho de banda. Es lo que hicieron y es lo que hay en la actualidad. No sé si estamos por ahí tu pregunta, por favor. Sí, sí, gracias. Ya. Solo denme un minuto porque me escribe un maestrante que necesito saber si es que el grado... Espérame un ratito, solo un ratito, un minuto, a ver. Ok, gracias. Ya le dije que no puedo usarlo en la tarde, se me complica un poquito. Ok, no sé si estamos claros, esto es real, estamos dando con los datos que tenemos, físicamente el ancho de banda. Entonces nosotros no podemos sugestionarnos. Hay algunos tipos de fibra que dopado o variando le ponen a 1,46, le cambian, son de diamante y varía su índice de refracción, pero en realidad ninguno va a viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Y el ancho de banda que tenemos en la fibra ya es más real, más persistente dentro de esa parte, ¿no? Ahora, vamos con la segunda parte, vamos a ver el principio ya de la fibra en el sentido de ya de la ley de Snell, ¿no? Para poder aplicar y ver el principio físico de propagación que nosotros vamos a tener dentro de la fibra óptica. Entonces vamos a ver la ley de Snell. Voy a poner acá. No sé si hay alguna pregunta, por favor, hasta ahí. Algo les adelanté yo cuando vimos algo de comunicaciones analógicas, pero es importante verlo o analizarlo de lo que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, vamos a ver la segunda parte que es ley de Snell. Recuerden que tenemos 45 minutos intensos y descansamos 15 minutitos para que no se me estrese y tampoco se me canse, ¿no? Bueno, la ley de Snell dice que es cuando yo tengo, por ejemplo, yo voy a hacerle, a ver, voy a hacerle una recta, perdón, ahí, control Z, ya. Y voy a coger otro de aquí y le voy a hacer una interfase. Porque para mí sería tan sencillo decir, vean ahí en el folleto. Y esto es así, pero no, el chiste es entender, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de aquí? Yo voy a tener, aquí tengo una interfaz en este punto, una interfaz en este punto, espérame un ratito, una interfase, y yo aquí yo tengo, por ejemplo, este rojo es de la frontera, entonces yo voy a tener un medio, voy a poner N1 y aquí le voy a poner N2. Entonces, aquí en este punto va a ser la frontera desde un índice de refracción diferente el uno con el otro. Aquí lo que voy a tener es la normal, o algunos le dicen la vertical, pero es la normal para poder hacer referencia con el punto. Entonces, al momento de poder yo ingresar, podemos poner un rayo de índice, y aquí se genera un ángulo teta 1. Y acá, como estoy yendo de un material menos denso a un material más denso, yo voy a hacer una refracción de la señal para poder trabajar. Entonces,
Recuerden que este rayo cambia de dirección formando un ángulo en el otro plano. Puede ser en este plano, puede ser en el plano de acá abajo. Entonces, ¿de qué depende? Y obviamente el ángulo va a tomarse en consideración con respecto a la normal para poder hacerlo. Entonces, la ley de Snell establece la relación de los índices de fracción con los ángulos que genera el rayo incidente. Le voy a poner incidente, le voy a poner el otro. Y pongámosle que aquí se me refracte acá, ¿no? Pongo aquí. Entonces, este se conoce como rayo refractado. Voy a poner refractado. Este rayo refractado, por ejemplo, es mayor cuando el índice de refracción N1 es mayor a N2. Y yo tengo este ángulo. Y este es teta 2. Ahora, puede pasar que el rayo, por ejemplo, puede pasarle directamente sin cambiar nada, siga recto, línea entrecortada. Este prácticamente es un rayo no refractado, ¿no? Porque no cambia de dirección y aparentemente me indica que N1 es igual a N2. Esto no debería pasar, pero podría ser que el ángulo de acá, yo por ejemplo puedo tener acá otro, este ángulo sí también se me puede aparecer que es un rayo refractado, le voy a poner refractado. Y hago con la normal y se me crea este ángulo teta 2. Este teta 2 prácticamente como el ángulo es menor, se me dice que N1 va a ser menor, N1, perdón, perdón. N1 va a ser menor a N2. Entonces, ¿qué significa esto? Que estoy yendo de un material menos denso a un material más denso. A diferencia de acá, que estoy yendo de un material más denso a un material menos denso para poder crear este rayo refractado. Entonces, con esto creamos la ley de Snell y nos dice que la relación de índices de refracción en la frontera N1 sobre N2 es directamente proporcional al ángulo de las refractado, es decir, teta 2, e inversamente proporcional al seno del ángulo incidente o el teta 1 que le podemos poner aquí. Entonces, con eso me queda que es N1 por seno de teta 1. Esto es igual a N2 por seno de teta 2. Esto es la ley de Snell. Permítame un minuto, por favor. Hasta que me escribe este hombre y no me deja dar la clase en paz un ratito. Me dice que para el próximo viernes 6 de la tarde en Genética, por favor. El próximo viernes. ¿Qué fecha? El viernes. Este viernes es 12, el otro sería 19, ¿no? Sí. Yeah. Ok. Ok, perdón. A ver, ¿en qué estábamos? Ya se me fue la idea. Listo. Entonces, prácticamente yo tengo la ley de Snell con ese principio facilito. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está claro cómo trabaja la ley de Snell? Sí. Perfecto. Ya. Un ratito, tengo clases hasta las 5. Pues si no hay cómo, ¿no? Listo. Ya. Ahora vamos con, ¿qué me falta ver? De la ley de Snell, ¿qué más estaba? ¿Me hacen acuerdo? Para no subir, creo que faltaba el ángulo crítico, que es, ya. Ángulo crítico, veamos. Es basado en esta parte, ¿no? Ángulo crítico. Más lo que vemos la parte física y coge la fibra y comienza a funcionar. Yo sé que hace eso, pero el problema es que nosotros debemos entender cómo trabaja la parte de la señal, ¿no? Eso es lo importante. Voy a dibujar de la misma manera. Voy a dibujar una interfase. Voy a dibujar la normal para nosotros tenerlo. Ahí. Listo.
Necesito hacer el entrecortado. Vamos a hacerle aquí así. Listo. Entonces, el ángulo crítico es cuando yo voy a tener en esta interfase, voy a tener N1, voy a tener un elemento más denso, voy a ponerle, perdón, se me quedó el lápiz. Perdón, control Z. Ya. Un material más denso con respecto a N2, que voy a tener un material menos denso. Un material más denso o menos denso. Entonces, yo voy a poner el A refractado aquí. Yo voy a tener teta 1, ¿no? Perfecto, y este va a ser el rayo incidente. Entonces, esta partecita de este punto donde va a ingresar acá, justo aquí, esto como que le vamos a hacer es el núcleo de vidrio, ¿no? Núcleo de vidrio. Y acá, esta parte de arriba le vamos a hacer como que es el revestimiento de la fibra. Perfecto. Entonces, cuando pasa el rayo así, sin cambiar de dirección, es un rayo no refractado. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo puedo tener mi haz de esta manera también, acá. Justo aquí, ¿no? Yo puedo tener aquí el rayo refractado. Y este rayo refractado tiene un ángulo teta 2. ¿Cuánto tiene ese teta 2? 90 grados. Entonces, este teta 2 prácticamente, teta 2 va a ser mayor al ángulo teta 1, ¿no? Por el ángulo que tenemos aquí. Este tipo de ángulo que nosotros vamos a tener con respecto a ¿cómo se llama? De la normal, esta desviación prácticamente se va alejando. ¿Qué estamos haciendo? Que se refracte acá en el tercer cuadrante, porque la interfaz es como cuando le vemos a la fibra. Está en esta interfase, yo tengo el núcleo y aquí está ingresando con la normal. Está ingresando la fibra aquí. Aquí, justo en esta interfase. Pero esto es como que en vez de ponerle aquí en el límite de la mitad, estamos yéndole acá. Y recién está acá. ¿Qué queremos? Que baje hasta acá para que pueda hacer una reflexión interna total. Ahora, con todo esto, nosotros podemos aplicar el ángulo, por ejemplo, que nosotros vemos, es prácticamente el teta 2 puede llegar hasta 90 grados, ¿no? Ahora, con esto que vemos aquí de la interfase que tiene, si el ángulo de refracción, pongamos ángulo, pongámosle aquí. Si el ángulo de refracción, voy a poner FRF, le voy a poner, ¿no? FR refracción, voy a poner, porque si no, ¿sí? Es menor a 90 grados, ojo con lo siguiente, si el ángulo de refracción es menor a 90 grados, prácticamente el rayo no podrá penetrar o no podrá ingresar, ¿sí? No podrá ingresar en el material con índice N2. Como se observa acá, ¿no? Si el ángulo es menor de 90 grados. Prácticamente lo que nosotros vamos a tener por ley de Snell, que sería N2 por seno de teta 2 va a ser igual a N1 por seno de teta 1. Hasta ahí no hay ningún problema. Tenemos en cuenta que el ángulo de teta 2 es 90 grados por la gráfica que tenemos. Sabemos que el seno de 90 grados es 1, ¿no? Entonces, si tengo eso, yo puedo calcular de aquí. Yo voy a tener que N2 es igual a N1 seno de teta 1. Entonces, yo puedo decir y despejar el ángulo 1. Es decir, esto. Teta 1 es igual a ¿qué? Me va a quedar N2 sobre N1 por seno a la menos 1. Este teta 1 se le conoce, teta 1 es igual al ángulo C. Es decir, es el ángulo crítico. Cuando el ángulo puede ser menor a 90 grados. Entonces, con eso se define
se define el concepto del el ángulo crítico. ¿Qué es el ángulo crítico? No es nada más que la incidencia del ángulo mínimo con el cual un rayo de luz puede propagarse al llegar ¿a dónde? A la frontera o a la interfase de dos medios. Para esto debe tener un ángulo de refracción que igual, aquí el ángulo θ2 debería ser mayor o igual a 90 grados. Esto es el ángulo crítico. Si es que no, es decir, y para poder hacer refracción para que se lleve, debería ser que el ángulo crítico debe ser mayor, ¿no? Entonces, debe ser por acá para que haya reflexión interna y capture la fibra óptica. Entonces, prácticamente el ángulo crítico, repito, no es nada más que la incidencia mínima con lo cual el rayo de luz puede propagarse al llegar a una interfaz o frontera entre dos superficies para poder propagarse con un ángulo de refracción de 90 grados o que sea mayor. Entonces, esa es la fórmula del ángulo crítico para poder determinar. Con eso, hagamos un ejemplo. No sé si estamos claros hasta ahí, por favor. Si es que es menor a 90 grados, pero ya no ingresa nada, ¿no? El ejemplo. Está facilito. Dice que hallar el ángulo crítico para propagar, ¿sí? Para propagar un rayo de luz, que quiere ingresar, un rayo de luz que quiere ingresar desde el aire hacia el vidrio. Perfecto. Ya tenemos los datos. Entonces, ¿cuáles serían los datos que vimos anteriormente? Tenemos el índice del aire. ¿Cuál es el índice del aire? 1. El índice de refracción del vidrio, ¿cuánto es? 1,5. 0.5. Perfecto, 1,5. Muy bien. Entonces, me estoy yendo de un material menos denso a un material más denso. Entonces, el del aire debería ser N2 y el del vidrio debería ser N1. Entonces, yo tengo aquí que el ángulo crítico va a ser igual a C, perdón. Este ángulo crítico va a ser igual a seno a la menos 1 de N2 sobre N1. Estoy aplicando la fórmula. Seno, el ángulo crítico, ay, ¿qué es? No me cogí bien, perdón. Sería el ángulo crítico es igual a ¿cuánto? 1 sobre 1.5 seno a la menos 1. ¿De cuánto es, por favor? 41,81 grados. Gracias, 41,81 grados. Entonces, por lo tanto, el ángulo crítico para obtener una refracción de un ángulo mayor que debe ser mínimo de 90 grados es de 41,81 grados para que el rayo sea propagado dentro de la fibra y no se refleje, ¿no? Debe ser eso. Y listo. Facilito, ¿no? Nos dan la relación y tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser la condición desde el material menos denso o material más denso para poder colocar los índices de refracción. Ahora, no sé si hay preguntas hasta ahí, por favor. No hay. Ya. Vamos a ver el cono de aceptación. Esto pasaba volando, me acuerdo esto. Pero valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Voy a volver a dibujar. Cono de aceptación viene aquí. Tan, tan, viene este. Ya. El cono de aceptación. ¿Qué significa? Este puntito, voy a ponerle aquí. Tan, 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 tan. Ya. Este de aquí es que yo tengo el rayo incidente a la superficie. Tengo N1, N2. Este de aquí ya sabemos que es el ángulo crítico. Entonces, el cono de aceptación es que el que debe ser mayor o son los límites del ángulo crítico. Es decir, como esto es simétrico, debemos tener acá y todo esto me va a producir un cono.
Entonces, todos los haces que sean mayor al ángulo crítico ingresan y se refractan a la fibra. Ingresan y refractan, ingresan y refractan. El cono de aceptación, ¿qué sería? La apertura máxima que tiene la fibra para captar, ¿qué? Haces de luz. Pregunta, si ingresa aquí un haz, captura o captará la fibra óptica ahí. ¿Qué opinan? No, porque es menor a No, 90 grados. no, correcto. No, lo que va a hacer es salir, va a refractar por acá, no va a entrar a la fibra óptica. Eso es el cono de aceptación. Pero para hacer el cono de aceptación tengo que hacer un gráfico donde les voy a explicar, y si me demoro un chance en hacer pero vale la pena para poder entender. Ok, vamos a hacer el gráfico. Pero para que me entiendan, ese es el cono de aceptación. Voy a hacer otro gráfico, como ustedes lo pueden hacer súper chévere. Voy a hacer la vista lateral y axial de la fibra óptica, ¿no? Ya. ¿Me salió? No, me salió mal este. Este me salió mal. Listo. Y le voy a hacer por acá. Ya. Lo que quiero hacer es esto. Ay, qué bonito. No hay círculo, ¿no? ¿De qué forma habrá? No, no hay círculo. Ese es el núcleo. Esta es la cubierta. Listo. Aquí tengo N1. Acá tengo N2. Para ustedes va a salirle súper, súper mejor. Entonces yo tengo aquí vista lateral. Pongámosle por acá la cubierta. Y tenemos esto. Aquí tengo la cubierta y el índice de núcleo, ¿no? Podría borrar estos de acá, que no me sirven. Listo. Ok. Este es el núcleo. Y esta es la cubierta. Perdón que grafique así de esa manera. Pero bueno, acá yo tengo, aquí tendría N1, N2, N2 y aquí en el aire tengo N0 para poder trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si es que yo tengo aquí una interfase que se choque aquí con respecto a la normal? ¿Es cierto? Este ángulo de aquí sería el ángulo crítico. Este con respecto al de acá va a ser el ángulo de entrada que nosotros vamos a tener. Y prácticamente recordar que este es el aire, N0. Y si nosotros le propagamos, va a cambiar de dirección, este de aquí. Y se va a chocar en este punto. Y si sacamos, aquí voy a tener un triángulo rectángulo, justo aquí, donde el punto de la interfase de acá, voy a tener N2. El de aquí sería la normal, también esta parte. La propagación de esta pendiente es N1, no sé si me corrigen por favor. Lo que voy a hacer es esto más grande. Este le voy a pasar acá. En pocas palabras, lo que voy a tener es esto. La interfase. Aquí voy a tener el haz refractado, pero este haz con el cambio de aquí. Aquí voy a tener el ángulo incidente. Acá voy a tener la normal con N0.
La propagación, digo, aquí dentro de la fibra, la propagación va a ser N1. El punto de acá, o mejor dicho, esta parte de aquí que es paralelo acá, va a ser ¿cuánto? Va a ser N2. El alterno interno, sería el ángulo θ1, que es el ángulo incidente, y como este es ángulo crítico, sería el de acá, el ángulo, se me quedó el lápiz, el ángulo crítico. Y la de acá, este cateto va a ser igual a ¿qué? A raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado. Entonces, con eso, yo ya puedo ver el ángulo de incidencia que puede tener el análisis geométrico, si se puede decir, dentro de la propagación de la fibra. Entonces, viendo todo esto de lo que estamos calculando, yo voy a calcular primero con respecto a la señal N0. Entonces voy a poner N0, que es ¿cómo se llama? El índice de refracción del aire. N0 voy a poner por seno del ángulo de entrada, va a ser directamente a N1 por seno de θ1. Voy a hacer primero con N0 con respecto a θ1. Tomando en cuenta que θ1 es igual a 90 grados menos el ángulo crítico, ¿no? Por la trigonometría. Entonces, si reemplazamos, voy a tener N0 por seno del ángulo de entrada. Esto va a ser igual a N1 por seno de 90 grados menos el ángulo crítico. El ángulo crítico. Una vez que hacemos eso, sabemos que en trigonometría que el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por seno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Entonces nosotros podemos hacer esta parte, entonces podemos decir que seno de 90 grados menos el ángulo crítico es igual a ¿qué? Seno de 90 por coseno del ángulo crítico por, a ver, déjame ver, aquí es coseno, ¿no? A ver, sería seno de alfa por coseno, perdón. Coseno de beta y coseno de alfa por seno de beta. Ahí sí. Perdón, ahí se me fue mal aquí arriba. Acá sería seno de 90 por coseno del ángulo crítico menos coseno de 90 por seno de el ángulo crítico. Como ustedes saben, seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0, y ¿qué me va a dar? Que seno de 90 grados menos el ángulo crítico es igual a coseno del ángulo crítico. Entonces, con esto podemos reemplazar y decimos que N0 por seno del ángulo de entrada es igual a N1 por coseno del ángulo crítico. Coseno del ángulo crítico. Perfecto. Entonces, con eso, lo que yo quiero encontrar es el ángulo de entrada, porque ese es el ángulo de incidencia que tenemos para el cono de aceptación. Entonces, yo tengo seno del ángulo de entrada es igual a N1 por N0 por coseno del ángulo crítico. Ahora, ¿qué más puedo hacer ahí? ¿Qué más podría hacer? Si me queda N1 con N0. ¿Puedo calcular aquí coseno del ángulo crítico, que es igual aquí en este triángulo rectángulo? Coseno del ángulo crítico es igual a ¿qué? A cateto opuesto, perdón, adyacente, que sería raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado sobre la hipotenusa, que es n1. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Entonces, con eso yo reemplazo y digo seno del ángulo de entrada es igual a n1 sobre n0 por raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado sobre n1. Perfecto. Simplifico aquí. ¿Y qué me queda? ¿Cuánto es n0? ¿Cuánto vale n0? ¿Cuánto vale n0? 1, porque es del aire, correcto. Entonces, ángulo de entrada, finalmente, θ de entrada
es igual a seno a la menos 1 ¿de qué? De raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado. Y este ángulo de entrada se le pone como ángulo de aceptación o cono de, este se conoce como ángulo de aceptación. El teta, ¿no? ¿Qué significa esto? Es el máximo ángulo que pueden formar los rayos luminosos para que puedan ingresar en la fibra óptica y puedan propagarse. Es decir, que aquí, una vez que llegan a este punto, pueden propagarse y hacer una reflexión interna total dentro de la fibra, perdón. Este ángulo, haciéndole axialmente, como le dije anteriormente, lo que hace es el cono de aceptación, que no es nada más que hace girar el ángulo en el centro con respecto a toda la fibra, ¿no? Para poder capturar. Es decir, que si nosotros tenemos a la fibra óptica, como nosotros podemos tenerlo, podemos hacerle proyectado. Simplemente este ángulo de aquí es toda la captación que vamos a tener. Y este es el cono de aceptación que tiene dentro de la fibra. No sé si hay preguntas. Ahí. Fácil, ¿no? No es nada del otro mundo, pero ya sabemos y entendemos de dónde salen las cosas, que es lo importante. Y ha sido las 3. Se me fue el tiempo. Veamos una partecita más, nada más, ya para, o quieren descansar un rato. Solo para terminar esta parte. Terminemos esa parte de ahí para hacer la sesión. Ya, solo veamos la apertura numérica, es el último parámetro que me falta ver. Perdón. Ya no sé control. Ya. Vamos a ver apertura numérica. Apertura numérica. Le vamos a llamar NA. Bueno, esta apertura numérica viene de los datasheets de las fibras ópticas y más que todo el concepto de la apertura numérica es la capacidad que posee la fibra en captar, o sea, es la capacidad que tiene la fibra en captar la mayor cantidad de haces de luz. Este depende mucho de la capacidad que tiene el índice de cobertura con respecto al ángulo de entrada, ¿no? Entonces, esta apertura numérica NA se aplica aplicando el ángulo, o mejor dicho, es igual al seno del ángulo de entrada. ¿Sí? El ángulo de entrada. Recordando que el ángulo de entrada, aquí en este caso sería ángulo de entrada, es igual a seno a la menos 1 de la apertura numérica. También podemos hallar el ángulo de aceptación en este, ¿no? A través de la apertura numérica, que sería basado en lo anterior. Y si nosotros vemos el seno del ángulo de entrada, ¿qué era igual? ¿A qué es igual el seno del ángulo de entrada? La raíz, dice. Sería raíz cuadrada del triángulo n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Aplicado. Porque la apertura numérica podría ser igual a raíz cuadrada de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado. O sea, con las relaciones de las fibras, nada más. Pero esto te da el data de la fibra que ya vamos también a ver. Los data que salen de la fibra. Características, tensiones mecánicas, térmicas y todo eso. Entonces, prácticamente las fibras que tienen núcleos grandes, regularmente, especialmente ya vamos a ver las fibras, las monomodo, y las multimodo. Las monomodo son las que tienen una apertura bien pequeña con respecto a su núcleo, es pequeñito, y la otra de la multimodo es más grande. Entonces las fibras con núcleos grandes, especialmente con la multimodo, tienen mayores aperturas numéricas. Aquí es mayor el rango de la apertura numérica con respecto al monomodo, ¿no? Aunque teóricamente el diámetro del núcleo difiere, ¿no? Por ejemplo, el monomodo va te digo, de 1 a 10 micrómetros y el otro va de 10 a 50 micrómetros, que puede variar su dimensión. Entonces no es que esté totalmente ligado eso, pero es una fórmula que se aplica directamente. Hasta aquí, principios físicos. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Ok.
Vamos a alcanzar 15 minutos. Nos vamos a ver en 15 minutos y vamos a ver algunos tipos de parámetros de pérdidas de la fibra óptica para que ustedes lo vean, por favor. Ahorita son 3 y 5. 3 y 20 nos vemos, por favor, ¿ya? Listo. Descansen un rato. Sí, Inge. Ya, chicos, ya, ahora sí. Vamos a la última partecita para ya terminar y unos pequeños deberes debemos de mandar para que nos estresen y estén haciendo. Ok, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, por favor. Fórmulas que se puede calcular o se puede determinar directamente para el cálculo que en algunos, pero la mayoría viene con el data, ¿no? De la parte de comunicaciones o de la fibra más que todo para poder trabajar en ese sentido. Ok, a ver, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Un ejemplo. Dice que calculemos el ángulo crítico, que calculemos el ángulo de aceptación y la apertura numérica, ¿sí? De una fibra multimodal. De una fibra multimodal. Multimodal de índice escalonado con núcleo de vidrio y revestimiento de cuarzo fundido. De cuarzo fundido. Punto. Si el medio entre la fuente, si el medio entre la fuente y la fibra es del aire. Listo. Tenemos que calcular. Tenemos una fórmula que el ángulo crítico es igual a seno a la menos 1 de N2 sobre N1. Tengo que el cono de aceptación o el ángulo de aceptación va a ser igual a seno a la menos 1 de la raíz cuadrada de N1 al cuadrado menos N2 al cuadrado, ¿no? Y la apertura numérica prácticamente va a ser igual a seno del ángulo de entrada, es decir, del ángulo de aceptación. ¿Cuánto me debería salir ahí, por favor? ¿Cuánto me sale? ¿Qué valores pondría yo ahí? A ver, en el primero. Ingenieros, a ver, voy a ver. A ver si me he entendido. Gustavo, ingeniero Montesinos, me hace el ángulo crítico. Ingeniero Gutiérrez me va a hacer el ángulo de aceptación. Y el ingeniero Silva me va a hacer la apertura numérica. ¿Cuánto le sale, por favor? Realícenlo para ver cuánto le sale con los datos que tiene. Tomando en cuenta que el índice del aire es 1. Tengo el índice del vidrio, que es 1,5. Y tengo el índice del cuarzo fundido, que es 1,46. No tengo mi calculadora. ¿Ya? ¿Cuánto le sale, por favor?
¿Cuánto sale el ángulo crítico? El crítico sale 76.7 grados. Gracias. 76.7. Sí, Gracias. El ángulo de aceptación. Gracias, ingeniero Montesino. 20.19. Ok. ¿Y la apertura numérica? ¿Cuánto sale, Pato? ya lo estoy haciendo. El seno de 20/19, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale el seno de 20/19? 0.345. Ya, listo. Este es 0.34 y algo de eso. Listo. ¿Qué significa esto? Primero, este rango que le estamos dando de este ejercicio, el ángulo de aceptación es 20.19 o 21 grados o 20 grados, esto es real. Es decir, que la fibra óptica tiene un cono de aceptación de 20 grados con respecto a la horizontal. 20 y 20 apenas tiene esto, es lo que tiene, ¿no? Y el ángulo crítico tiene de 77 grados para no captar la señal. Es decir, si la señal entra por acá o entra por acá, va a irse a un lado, no van a captar. El cono de aceptación apenas tiene de 40 grados en el cono de aceptación. Y la apertura numérica me está indicando, si pasamos a un porcentaje, me dice que captura el 34% de la captación de todos los haces que se van a reflejar, ¿no? Para esta fibra de vidrio. Nada más. Es un dato esporádico para nosotros, ya vamos a ver el data para que ustedes se den cuenta, nada más. No es difícil esto. Ok, listo, hemos acabado de ver el principio físico. Y vamos a ver cuáles son los problemas técnicos y los problemas de pérdida que tiene la fibra óptica. Ok, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, por favor. Ay. Listo. Ok, yo creo que estaba claro, no es nada del otro mundo. Vamos a ver la segunda parte, entre hoy y mañana vamos a terminar. Vamos a ver los parámetros, porque mañana también tenemos clases. Parámetros de pérdidas en una fibra óptica. Parámetros de pérdidas en la fibra óptica. Verán, los parámetros de pérdidas que nosotros tenemos regularmente en la fibra óptica nos reducen, o los problemas que se tienen es exclusivamente en la potencia de los transmisores, de lo que yo mando. ¿Qué yo envío a través de los transmisores? Ay, ya, los transmisores, yo mando luz. ¿Cuáles son los transmisores? El LED y el láser que nosotros trabajamos. Entonces, la pérdida de la potencia de la señal, de la luz, es decir, que la señal tiene esta potencia, está alta y comienza a debilitarse por efectos intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué quiero decir con eso? Intrínsecos significa que son propiamente por los materiales que fueron constituidos o fabricados la fibra, una, y extrínsecos por factores externos. Entonces, prácticamente lo que me afecta aquí dentro de los parámetros netamente es el ancho de banda, la otra es la velocidad de transmisión, y si me afecta esto, obviamente me va a afectar la eficiencia y la capacidad total del sistema para poder transmitir. Entonces, son parámetros fundamentales y nosotros debemos tomar en cuenta, sabiendo que la fibra óptica es un medio de transmisión de alta velocidad, ¿no? Dentro de los parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta son los siguientes. Los parámetros que debemos tomar en cuenta es la he acabado la hoja. Es la atenuación que nosotros tenemos en decibeles. Recuerda que tenemos en decibeles, en dBms y en dB micros, que nosotros nos va a afectar este tipo de la señal, de la atenuación que nosotros vamos a tener. Prácticamente es un efecto técnico que se va a tener en todas. Dentro de la atenuación, ya vamos a ver las pérdidas que se puede tener, que les dije intrínsecas e extrínsecas.
Otros parámetros de pérdida que también está dentro de la atenuación está, bueno, la atenuación está casi en todo, que sería por acoplamiento también, ¿cómo le pondría? Pero bueno, dispersión, pongámosle la siguiente, que es la dispersión. Entonces, la dispersar la señal, porque si viaja a diferente señal, a diferente tipo de la señal que nosotros vamos a trabajar. Y eso es lo que vamos a tener. Son dos factores fundamentales que me afectan a los sistemas de telecomunicaciones. Veamos el primero. Pero antes de pasar esto, necesito explicarles, por ejemplo, los tipos de fibra que vamos a ver en el siguiente capítulo, porque vamos a acabar entre hoy y mañana esto, y el taller que ya está al final del capítulo, para poder seguir haciéndolo, ¿no? Y antes está realizado ahí. Perdón, me voy a ir arriba. Que se acabó la hojita. Ya. Sí, estamos bien, muy bien. Perfecto. Me voy a ir por lo que digo es de las fibras, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito de las fibras para poder entender, porque como ustedes saben, ya, de las fibras yo tengo de dos tipos. Las que son fibras monomodo y las fibras multimodo. Lo que pasa es que yo tengo, dice, fibra monomodo de índice escalonado, IE. Entonces, esto significa de índice escalonado. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, ingenieros. Ustedes saben que la fibra monomodo tiene una apertura muy pequeña, a diferencia de la fibra multimodo que tiene una apertura de diámetro más grande, pero tiene con recubierta. Pero vamos a ser más específicos más adelante. Dentro de la fibra monomodo y multimodo, nosotros tenemos dos modos de propagación a través de la reflexión. Las dos, tanto monomodo como multimodo. Y la otra forma que es la de refracción, solo tiene la multimodo y no tiene la monomodo. Entonces, yo tengo las fibras que les llaman aquí fibra monomodo. Le voy a poner M para que sea monomodo y 2M para que sea multimodo. Fibra monomodo de índice escalonado. Ya. Fibra multimodo de índice escalonado. Y fibra multimodo MM de índice gradual. Ya. Gradual es cuando es refracción. Índice escalonado cuando sea reflexión. ¿Qué quiere decir con esto? Nuevamente voy a hacer el gráfico. Tengo la fibra aquí, la una con la otra. Esta es con respecto a la una y esta es la otra. Se ve claramente la anchura de la apertura de su núcleo, ¿no? El una con respecto a la otra. Entonces, yo tengo la fibra monomodo arriba y abajo tengo, perdón que me salga así, tengo la fibra multimodo abajo porque la apertura es más grande, ¿no? Entonces prácticamente lo que yo voy a tener es el corte que ustedes tienen ahí. Voy a tener acá vista lateral y vista superior. Voy a borrar, ¿no? Porque se me salió. Listo. Ok. Entonces a lo que quiero ir es lo siguiente. Voy a proyectar un poquito de lo que tenemos nosotros estos de acá. Entonces yo tengo N1, yo tengo N1, N2 y N2, ¿no es cierto? Entonces yo lo puedo graficar así. Tac, 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 la apertura aquí. Es lo que significa índice escalonado. Escalonada con respecto al índice de refracción. El de acá, si yo le hago la proyección, su núcleo es más grande, ¿no? Entonces vamos a tener ahí así. Vean la diferencia. Este es N2, este es N1 y este es N2. La de índice gradual, en cambio, solo tiene sus periféricos y el índice gradual viene así, por refracción.
Este es de índice gradual. Este es de índice gradual de índice escalonado, monomodo y multimodo. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Está claro esa parte? Listo. Ahora sí vamos con la atenuación. La atenuación en decibeles, la primera parte es igual a 10 logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Este parámetro es fundamental porque la atenuación es la pérdida de potencia de la señal en transmisión. Nosotros debemos tomar en cuenta que la potencia de la señal disminuye en función ¿de qué? De la distancia, ¿sí? Que se tiene. Regularmente viene en decibeles por kilómetro. Es decir, punto A con el punto B, yo tengo mi cable de fibra y me dice, por ejemplo, que este cable de fibra tiene 0,05 decibeles por kilómetro y el enlace es de 10 kilómetros. Entonces, la atenuación que tiene todo el enlace, voy a medir la atenuación del cable por la longitud que separa. Es decir, atenuación del cable es igual a 0,05 decibeles por kilómetro por 10 kilómetros. Chao, chao. La atenuación, ¿cuánto es? Me sale apenas 0,5, ¿no? Decibeles que voy a tener. Tengo que ver un cuadro en el sentido de que si es que hay, por ejemplo, la atenuación es muy alta, yo tendría que poner un amplificador aquí en la mitad, ¿no? Para poder disminuir este tipo de atenuación. Entonces, la atenuación está primero en el cable. Esta fórmula de atenuación es cuando yo pongo mis equipos. Ah, aquí pongo un transmisor óptico. Acá pongo un receptor óptico. Y este equipo de transmisor óptico tiene una potencia de salida y el equipo receptor tiene una potencia de entrada. Entonces ahí sí. Ah, entonces la atenuación en dB es así de igual a que 10 logaritmo de la potencia del transmisor sobre la potencia del receptor. Entonces prácticamente hay que tomar en cuenta que la distancia es un efecto de la longitud en función de la fibra. Pero también hay que tomar en cuenta que la atenuación produce efectos adversos en el funcionamiento correcto del sistema, ¿no? Lo que me hace es reducción del ancho de banda y la rapidez de transmisión, que es bit por segundo, también le afecta y la capacidad del sistema, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Exclusivamente, ¿cuáles son las que tienen mayor atenuación entre las dos fibras que nosotros tenemos de índice modal o multimodal? Es las de índice multimodal. Esas tienen mayores pérdidas de atenuación que respecto de las unimodales. ¿Por qué? Porque la fibra monomodo apenas tiene una apertura muy pequeña y la otra necesita una apertura más grande, ¿no? Mayor dispersión. Y también otra desventaja también se asoma la dispersión, le afecta bastante, como dice, dispersar. Dispersar significa que el pulso que se envió se redujo en función del tiempo y la distancia. Y la dispersión es mucho mayor en las fibras, por ejemplo, multimodo, con respecto a las unimodales, porque la unimodo manda un solo haz, a diferencia de las multimodo que manda múltiples haces. Entonces, dentro de esto, hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una fórmula que se llama la potencia óptica. La potencia óptica que me va a dar en vatios es igual a la potencia del transmisor por 10 elevado a menos la atenuación por la longitud del cable sobre 10. Entonces, aquí sería P, le voy a poner que es la potencia de la medición en vatios. Voy a ponerle en vatios. Esta PT va a ser igual a la potencia de transmisión que va a ser en vatios. Este de A es la pérdida de la potencia, o sea, la atenuación por el cable, que va a estar en dB por kilómetro. Y prácticamente L, que está ahí la grandota, L es la longitud del cable. ¿En qué unidad debe estar? En kilómetros para poder trabajar. Entonces prácticamente toda esta unidad también
me sirve para poder calcular la potencia de la señal que se envía en función de la atenuación. Hay que tomar en cuenta que nosotros la atenuación, la potencia podemos estar en dBs, dBms o dB micros para poder trabajar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por favor. Ok. Por ejemplo, hagamos un ejemplo de esto. Ejemplo. Dice que tiene un enlace entre Anita y Benito. Y está ocupando un cable de fibra unimodal o monomodo. Y que el parámetro es de 0,25 decibeles por kilómetro. Dice que la distancia es de 100 kilómetros y la potencia de transmisión es de 0,1 milivatio. Perfecto, dice que encontremos, calcular la potencia óptica. La potencia óptica que le saque en dBms. ¿Cómo le haríamos? Si sabemos que la fórmula es igual a ¿qué? Allá. Que dice que es la fórmula potencia óptica de transmisión que nosotros tenemos desde en vatios es igual a la potencia de transmisión por 10 elevado a la atenuación por la longitud sobre 10. ¿Qué haré ahí? Voy a poner la potencia es igual a ¿cuánto? Potencia de transmisión. Me da 1, me da 0,1 milivatio. O 1 por 10 a la menos 4, que me da lo mismo, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 0,25 dBs por kilómetro por 100 kilómetros. Chau, chau. Y todo esto dividido para 10. ¿Cuánto me sale eso, por favor? A ver, si no digo, no me dice. A ver, ¿quién ha participado? Ah? Estamos con las clases de... Francisco, Panchito, a ver, ¿cuánto te sale? A mí, mi Jehová, Pancho, Zurita, ya, Faraón. ya dije, ya le estoy haciendo el cálculo, ya le doy. Bueno. Que me sale 3,16 por 10 a la menos. ¿Cuánto? A ver. 3 punto 3,16 por 10 por 10 a la menos 7. a la menos 7 vatios, ¿no? Que nos da. Sí. A ver, sería, la potencia sería 0,316 microvatios, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Ya. Como me dice que le den dBm, ¿qué tengo que hacer? Potencia en dBs o dBm, que sería igual a que 10 logaritmo de este valor de 0,316 microvatios sobre 1 milivatio. Chau, chau. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale ahí? Menos 35 dBm. Menos 35 dBm. Perfecto. Entonces vemos que también podemos calcular. Hay otra fórmula que dice que debemos aplicar, que dice que la potencia, si tenemos en dBm, es igual a la potencia de entrada en dBm menos la atenuación por la longitud. Apliquémosle, porque dice que también se va a salir. Es decir,
potencia en dBms es igual a la potencia de entrada en dBms. Potencia de entrada. ¿Cuánto es la potencia de entrada? 0.1 milivatios. Sería 10 logaritmo de 0.1 milivatio, no, perdón. ¿Estoy bien? Sí, 0.1 milivatio con respecto a 1 milivatio para tener en dBms. ¿Sí o no? dBms. Menos la atenuación. ¿Cuánto era la atenuación? Ah, ya. Por 0,25 dBs por kilómetro por 100 kilómetros. Chao, chao. Y listo, control Z. ¿Cuánto sale esta parte? ¿Cuánto sale esta parte y cuánto sale esta parte, por favor? En La primera parte en que menos sale 10. menos 10. ¿Cuánto? Menos 10. Menos 10. Y en la segunda Menos, sale 25. aguanta. Menos 10 dBms. ¿Y esto cuánto sale? 25. 25. Menos 25 dBms. O dBs, mejor dicho, ¿no? Para mí. Porque me dice dBs nomás. ¿Ya? ¿Puedo sumar los dos? Sí. Dbs con dBms puedo sumar. Me sale menos 35 dBms. Comprobado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Facilito, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Vamos a calcular dispersión, ancho de banda, factor de calidad, y ahí sí un ejerciciazo y viene el examen para que razone. Uno de ingenieros ya. Pero obviamente tampoco es que voy a pedir algo difícil, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, por favor? Hemos cumplido la clase y vamos a seguir parámetros de pérdida el día de mañana. Yo creo que estamos bien así. No sé si es que hay alguna pregunta, algún interrogante, por favor. Hemos visto cosas interesantes del día de hoy. No hay de momento ninguna pregunta. Ya. ¿Clases de qué tienen? Con el Inge Jurado, Inge Televisión Digital. Wow. Ya no me acuerdo de lo que vimos de la otra vez. Pero muy interesante también es eso. Listo, chicos. Eso nomás. Al final del capítulo, voy a hacer desde aquí. Está el deber. Porque yo creo que hemos de acabar ya el capítulo 1. Déjenme ver. Si quiero una- Capítulo 1. Déjenme ver. Ya está esto, ya vimos, ya vimos. Esta mañana hemos de ver. ¿Sí? Ya la dispersión y aquí está el deber. El deber es hacer, más que trabajo en clase, es tarea, ¿no? Aquí está ya para que sigan haciendo. Es realizada la fibra óptica y un pequeño cuestionario. Y eso sería para la próxima semana. ¿Sí? De acuerdo a esto. Más, la siguiente semana me faltaría hacer ejercicios de lo que estamos viendo, porque tengo que hacer ejercicios, si no después pongo un examen medio interesante, después me están reclamando, pero estamos bien, no estamos mal, porque con lo que voy a dar mañana ya acabamos este capítulo. Estamos súper bien. Súper bien. Tenemos que ver unos videos de fabricación, unas cosas adicionales y eso. ¿Cómo van con planta externa? ¿Ya están leyendo, están investigando? Seguirán Inge, haciendo que el tiempo... Dígame, revisando, nomás que no manejamos bien el AutoCAD. así mismo toca. No manejarían AutoCAD, o sea, no les enseñaron AutoCAD en software. No, Inge. No, No, ahí no dan. no, hay eran solo 4 temas: Arduino, MATLAB y
Y la view también. La view. Pero AutoCAD no. Bueno, yo voy a ver el contenido porque yo cuando Y planteé Proteus la también. nueva malla curricular sí estaba AutoCAD para que ustedes aprendan. O sea, que se les dé lo básico por lo menos para hacer la mapificación. Y eso sirve. Pero bueno, hay que ver, ya toca aparte, ya qué más toca. Estar en YouTube viendo para después solo hacer unas tramas ahí. Tienen que ser por capas, ¿no? Los niveles de los mapas, ¿no? Para ver las redes. Cualquier cosa estoy para ayudarles y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Cuídense mucho, les agradezco por conectarse y vayan a la siguiente clase. Una excelente tarde. Paz y bien. Gracias, Hasta luego. igualmente. Pase Hasta bien esta luego, mañana. gracias. Ujú.